bueno, en especial, ¿no? Hoy día es un día muy importante, en realidad el Día de la Madre es todos los días, ¿no? Pero siempre es bueno tener un día especial en el cual se, se homenajee, pues, en este caso a las mamitas, ¿no? Y bueno, hoy día tenemos un tema muy bonito, importante también, porque si bien es cierto, hemos visto antes de la pandemia y posterior a esta, eh, las diferentes situaciones que ha pasado con lo que es una celebración del matrimonio, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál ha sido el contexto al final de llegando a conclusiones, pero vamos a desarrollarlo tal cual, puesto que la celebración del matrimonio empieza con el artículo 248 de nuestro Código Civil. En ese sentido, vamos a indicar, pues, no sé si lo puedes pasar, River, siguiente. Muy bien. En primer lugar, debemos de indicar, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por matrimonio? ¿Qué característica o qué caracteriza el matrimonio como un acto jurídico en sentido estricto? ¿Y qué consecuencias jurídicas va a generar su celebración? Que es lo que justamente vamos a ver y es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Siguiente. Entonces, en ese sentido, podemos decir ante todo, ¿no?, que el matrimonio es el acto jurídico más formal que existe en el derecho, ¿ya? Dentro de lo que es el ámbito de la sociología, ¿no? El matrimonio es la institucionalización de las relaciones interpersonales de dos sujetos, ¿no? Cuyo sustento es la unión intersexual reconocida por la ley. Sin embargo, también tenemos en el ámbito jurídico, derecho, que es un acto jurídico familiar, ya lo había manifestado, es un acto jurídico más formal que va a existir en todo lo que es el derecho, ¿no? Que celebran, pues, dos personas de sexos complementarios con la finalidad básica, ¿no?, de hacer vida en común, procrear y educar a los hijos. Esto es un concepto, podríamos decir, en el cual lo hemos concebido siempre dentro también del libro de familia. Sin embargo, podríamos decir que ya existe hoy en día otras formas también conceptuales, ¿no? Por ejemplo, muchas veces ya y en otros países también ya no se indica de que uno de los fines del matrimonio, por ejemplo, sea la procreación. Hay muchas familias, ¿no?, que no han podido tener hijos, han optado por la adopción, y sin embargo tampoco aún así existe esta posibilidad de la adopción, ¿no? Sin embargo, no requieren tener hijos o simplemente es una decisión de pareja que no lo considera. Entonces ya esto también podríamos decir ha cambiado, podríamos decir ha evolucionado, ¿no? Por otra parte, en el derecho de familia no institucionaliza la unión intersexual entre el hombre y la mujer a través de matrimonio, que es una familia conyugal, y la procreación a través de la relación padres e hijos, ¿no? Entonces se considera al sexo y a la procreación como la base sobre la estructura de la familia. Eso es, podríamos decir, un concepto, ¿no?, que lo tenemos, pero que sin embargo, vuelvo a decir, ya no es hoy en día, eh, eh, podríamos decir, algo en el cual la unión que realizan esta pareja puede ser decidida o exclusiva, ¿no?, a lo que es una procreación, ¿no? Justamente tenemos alcances de lo que opina, ¿no?, eh, a nivel internacional, por ejemplo, España, asimismo también, en este caso acá, Latinoamérica, ¿no?, Argentina, que ya básicamente, ¿no?, ellos indican, ya, yo contraigo matrimonio, pero no es que nuestro fin exclusivo sea tener hijos, ¿no? Entonces, como que
a nosotros definitivamente, pues desde que hemos estudiado el derecho, ¿no? En el libro de familia se nos ha concebido de esa forma, pero ya es una situación ya prácticamente que ha cambiado. Con respecto a, también quiero indicar sobre lo que es el principio, antes de ir a todo lo que es propiamente la celebración del matrimonio. El principio de promoción del matrimonio, ¿no? El principio de promoción del matrimonio implica, en este caso, fomentar y facilitar la celebración del matrimonio, ¿no? Propiciando, ¿no?, la conservación del vínculo si éste fuera celebrado, ¿no?, con algún vicio, siendo en este caso susceptible de convalidación. Y bueno, el matrimonio que debe promoverse es el celebrado conforme a la ley civil, ¿no? Estableciendo esta forma como única y obligatoria para alcanzar los efectos matrimoniales previstos en la ley. Este principio lo vemos nosotros reflejado en las diversas disposiciones, ¿no?, de la regulación de los actos jurídicos familiares, ¿no? Y de esta manera especial en materia de lo que también son los impedimentos matrimoniales, la celebración y asimismo también lo que es la invalidez del matrimonio. Entonces, dentro de lo que es la teoría ya de la celebración del matrimonio, el principio de promoción está apoyado básicamente en otros dos principios administrativos, ¿no? Uno que es el principio de presunción de veracidad y el otro es el principio de eliminación de exigencias, ¿no?, y formalidades. Entonces, a ver, sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Siendo así, entonces, vamos a ver también lo que es la evolución última del matrimonio en el Perú y la definición en los códigos civiles derogados. Por ejemplo, en el Código Civil de 1852, en el Perú se adoptó el sistema exclusivamente religioso, ¿no? De acuerdo con las disposiciones, ¿no?, del Concilio de Trento. Sin embargo, ya el 23 de diciembre de 1897 se reconocieron dos formas matrimoniales, y estas fueron la canónica para los católicos y la civil para los no católicos. Para evitar justamente que los esposos se contentaran con una simple bendición religiosa, se dictó el decreto ley, más adelante, ¿no?, el 6869 y el decreto ley 6890, que disponía, ¿no?, que los párrocos, antes del matrimonio religioso, exigieran el certificado del matrimonio civil. Esta fue una disposición que luego fue derogada, ¿no?, por el Código Civil de 1936. Y bueno, el código ya de 1936 estableció, ¿no?, que las partidas de los registros parroquiales tendrán el mismo valor, ¿no?, que las partidas de los registros del Estado civil, si se prueba la inexistencia de este registro en el lugar correspondiente. Miren, vemos cómo se llegó a adoptar estas dos formas matrimoniales y podríamos decir que con el Código de 1936 estaba, ¿no?, formalmente, ¿no?, establecido incluso ambos. Entonces, los códigos civiles de 1936 y el de 1984 adoptaron el sistema exclusivamente civil, exclusivamente, ¿no? El Código Civil de 1852 justamente nos indicaba, ¿no?, que el matrimonio era considerado como la unión perpetua de hombre y la mujer en una sociedad legítima para hacer vida común, concurriendo a la conservación de la especie humana. Este concepto, imagínense, que nos trae el Código de 1852, prácticamente era pues perenne, ¿no? O sea, estable totalmente. Como tal lo dice, una unión perpetua. En cambio, la de 1936 omite la definición de matrimonio y se hace referencia a las figuras ya pues de esponsales, tenemos los impedimentos, tenemos también el consentimiento, ¿no?, para el matrimonio de menores, la celebración de la prueba, la nulidad, los deberes y derechos y muchos otros más, ¿no? Entonces, definitivamente llegó a considerarse
diferentes tratativas para que se pueda dar, ¿no? Definitivamente esta, esta formalidad, ¿no? Y de qué manera justamente vamos a ver las diferentes figuras, ¿no? Que se va a establecer, ¿no? Hoy en día. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo define el Código Civil, no actual, el de 1984? El matrimonio es la unión voluntariamente concertada, ¿no? Por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código, ¿no? A fin de hacer vida común. Entonces, acá el marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. Esta definición es concordante con lo señalado en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú en cuanto a la función, ¿no?, de promover el matrimonio, cuyo objetivo es influir sobre los ciudadanos para que voluntariamente opten cada vez más, ¿no?, por contraer matrimonio frente a otras formas de vínculos extramatrimoniales. Y definitivamente, ¿no?, nuestro código hace ante este principio que ya lo hemos hablado hace un momento, que es el principio de promoción, ¿no?, del matrimonio, hace que las personas que desean unirse, pues decidan, ¿no?, llegar a formalizar mediante ciertos requisitos, ¿no?, ante una celebración, un acto solemne propiamente, ¿no? Entonces, y que no opten por lo otro, que podría pues ser, como ustedes ya saben, una unión, ¿no? De hecho. Tenemos también pues otras formas que podríamos decir son propias, pero también tenemos otras que son las impropias, ¿no? Que eso justamente lo van a tratar más adelante con otros temas, ¿no? Pero sin embargo es tanto la Constitución política y asimismo como el Código Civil van a proteger, ¿no? Protegen a lo que es esta institución jurídica, ¿no? Que básicamente es el matrimonio. Siguiente, por favor. Bien, es necesario también considerar cuál es la naturaleza jurídica propiamente del matrimonio, ¿no? Entonces tenemos varias teorías y dentro de ella no podemos dejar de mencionar a la teoría contractualista, ¿no? O individualista. El matrimonio es un contrato, nos dicen, ¿no? Una relación jurídica en la que prima la voluntad de las partes. Estas tienen libertad, ¿no?, para decidir el aspecto económico, objetivos y fines del matrimonio. Es una especie de contrato por adhesión, dado que sus efectos están predeterminados por la ley, siendo imposible pactar en contra de ellos. Por otra parte, tenemos la teoría institucionalista, o como también supraindividualista o anticontractualista, también indicado en la doctrina, ¿no? Acá nos indica de que el matrimonio es una institución trascendental que concierne a la subsistencia y felicidad del hombre, ¿no? Sobre la tierra, es una forma social de realización de la persona en la que se conjugan una variedad de intereses, ¿no? La persona contrae matrimonio para compartir su vida, crecer, desarrollarse, lograr fines e ideales, realizar un proyecto de vida entre ambos, ¿no? Su personalización integral. Se contrapone justamente a la tesis contractualista considerando al matrimonio como una institución natural, propia del ser humano. No es un contrato porque tiene efectos personales que van más allá del simple efecto patrimonial. Y definitivamente, ¿no? Si bien es cierto, para muchos podría considerarse que el matrimonio está dado, ¿no?, de una forma contractual, pero ya viéndolo, pues podríamos decir el matrimonio como una institución, vamos a ver que esta no solamente es lo que se firma o lo que se establece o lo que justamente el alcalde o el registrador civil va al momento de la celebración del matrimonio va a indicar, sino que esto va más allá, ¿no? O sea, ya propiamente son aspectos morales, deberes y derechos
que no están considerados y que no se ha dicho en su momento, sino que esto se prolonga mucho más. Entonces, propiamente podríamos decir, ¿no?, que no llamaríamos que el matrimonio sea una teoría relacionada a la contractual, ¿no? Sino es básicamente una teoría institucional, una teoría institucionalista, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, como lo decía, es la realización de esta unión, de esta pareja, ¿no? En la cual van a tener, sí es cierto, intereses, pero un intereses de vida en común, un intereses de un proyecto de vida juntos, y en el cual justamente a medida que va pasando, pues los meses y años, esta se va a considerar, ¿no? Diferentes efectos que se va a lograr, y pues definitivamente uno ve, mira, yo cuando contraje matrimonio civil no estaba esto incluido, ¿no? Entonces, claro que no estaba incluido porque definitivamente abarca mucho más de lo que esperábamos, ¿no? Por otra parte, también no podemos dejar de mencionar la teoría ecléctica o mixta, donde justamente nos indica de que el matrimonio es un acto complejo, ¿no? A la vez un contrato en su formación. ¿Por qué contrato? Porque justamente pues nos señala los artículos pertinentes, ¿no? Aparte de ello, uno firma, ¿no? Un acta, ¿no? En el cual no solamente están considerados en ese momento ya los cónyuges, ¿no?, dentro de la celebración, sino que también va a haber testigos en el cual van a apoyar esta unión, ¿no? Considerando que también los conocen, ¿no? Y que tienen este propósito de unión, podríamos decir, definitiva en su momento, porque uno piensa y dice, ¿no? ¿Yo para qué contraigo matrimonio? Es para vivir toda la vida con esa persona, ¿no? Porque uno no puede decir, pues yo quiero contraer matrimonio solamente por un par de años, ¿no? O 5 añitos nomás y ahí ve otra cosa. O sea, no, creo que ninguno de nosotros puede considerar eh, esa naturaleza de decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, si bien es cierto, sí, se firma un acta, pero justamente ¿por qué? Porque es un acto jurídico solemne. Y bueno, y también asimismo nos dice es una institución justamente por todo el contenido. Entonces el matrimonio tiene elementos que comparte con el contrato, que es la manifestación de voluntad, los efectos patrimoniales, las formalidades propiamente en el cual uno debe de cumplir. Y asimismo, pero no se agota, ¿no?, en el contenido contractual, sino que tiene un contenido fundamentalmente social, que lo presenta como una institución. Y propiamente que sí, ¿no? Porque ya decíamos, si bien es cierto, podría tenerse en consideración esta teoría contractual por la firma, ¿no?, de ambos cónyuges, esta libertad, ¿no?, que van a tener ambos cónyuges de poder decidir esta unión común, los efectos más adelante patrimoniales que se va a establecer, las formalidades, pero asimismo también es importante, ¿por qué? Porque justamente eh, dentro de esta unión, pues ya la pareja va a decidir, por ejemplo, cuántos hijos desean tener, ¿no? Y cuál va a ser, ¿no? Podríamos decir, en base también a las posibilidades, ¿no? De poder lograr, ¿no?, una familia unida, estable, no solamente pensando en quizás cosas materiales, ¿no?, sino que establecer una familia en el cual se dé pues los principios, ¿no? Lo que va a formar dentro de esta unión, ¿no?, a los hijos, a la propia pareja, porque definitivamente pues ambos también aprenden, ¿no? Son dos historias diferentes que se unen para lograr fines comunes con intereses definitivamente, pero que esto va a tener que considerarse como un proyecto de vida, ¿no?
y que ambos tienen que pues también poner de su parte, ¿no? Ser perseverante en lo que buscan, lograr justamente esos objetivos y definitivamente pues ya no van a ser únicos, sino que ya pues propiamente más adelante van a tener sus hijos, ¿no? Y ante esta situación tienen que formar, ¿no? Eh, como corresponde, ¿no? A los menores de edad. Siempre se ha dicho, ¿no? La primera escuela que tienen justamente los niños no es el colegio, ¿no? Definitivamente es el hogar. Y ahí es justamente lo que se ve cuál es esa educación que se le va a brindar, cuáles vienen a ser esos modales, el comportamiento mismo, la voluntad misma que van a tener ambos padres de comprometerse, ¿no? En ese desarrollo integral de esos menores. Entonces, vemos que no es algo que sí se ha establecido ya, sino que esto va a nacer como parte de la misma naturaleza, ¿no? De ambos. Siguiente, por favor. Bien. Y bueno, ¿cuál es la naturaleza entonces jurídica del matrimonio que ha adoptado el Código Civil, ¿no? Tenemos también una posición conciliadora, ¿no? Acá el matrimonio, como hemos dicho, es un acto jurídico. El matrimonio es un acto jurídico familiar, tiene una trascendencia social importante, ¿no? Que justifica el rol tuitivo del Estado y el singular interés que le presta. Como acto jurídico de naturaleza bilateral, el matrimonio es de carácter complejo, ¿no? En la medida que tiene una función constitutiva, lo que supone la celebración, la declaración de voluntad del órgano estatal. Su constitución descansa en la voluntad justamente de los contrayentes, quienes generan consecuencias jurídicas. Las nuevas posiciones que hoy en día tenemos y que resalta también, podríamos indicarlo, es que considera el matrimonio como un negocio jurídico complejo, ¿no? Consentimiento ante una autoridad pública. ¿Quién celebra el matrimonio? Bueno, uno tiene que presentar su documento, que ya lo vamos a ver de aquí un momentito, ¿no? Ante una entidad pública, que en este caso es la municipalidad, puede ser una municipalidad provincial o también la distrital. Y bueno, de tal manera de que eh, puede ser el registrador civil, ¿no? El alcalde, si el alcalde no es posible por las diferentes, bueno, no circunstancias que se le puede presentar, está muy ocupado, puede también realizarlo, ¿no? Un regidor o en todo caso el que se encuentra en registro civil. Por otra parte, tenemos un acuerdo convergente, ¿no? Yo amo, tú también. Es una situación en la cual una pareja decide, ¿no? Esta unión civil por la misma naturaleza del sentimiento, ¿no? Que desean unirse eh, con, al margen de un compromiso que, como lo dije antes, es un proyecto de ambos, pero es una naturaleza misma del sentimiento, ¿no? El amor que se tiene es esta pareja. Entonces, es un acuerdo definitivamente convergente. También tenemos, por otra parte, lo que es el acto condición. Los cónyuges adquieren un estado que no puede ser materia de negociación, ¿no? Aceptando tal como es el estatuto legal del matrimonio. Lo dijimos, es un acto solemne y de tal manera de que como es, uno presenta este documento ante una institución pública que es propiamente la municipalidad, entonces propiamente ya está establecido estos requisitos, ¿no? Estos requisitos que tienen que cumplir cada uno de ellos. Entonces, que ahorita lo vamos a ver. Definitivamente sí, hoy en día los matrimonios, para que quede más claro, no solamente es en una municipalidad provincial y distrital, sino que también son en los centros poblados, por supuesto que sí. Y asimismo también hemos visto, hace poquito, seguro en los noticieros han visto que una pareja ha contraído matrimonio en el aire, podríamos decir, ¿no? O sea, han estado, han subido al avión y definitivamente eh,
es una pareja pues que dentro no sabemos cómo habrá sido, si ha nacido de ellos, pero la situación es que hemos visto de que justo ha estado un diplomático o ministro, si es que no mal recuerdo, dentro del avión, por suerte, porque tiene que hacerlo una persona justamente pública, ¿no? Y él es el que prácticamente ha realizado toda esta ceremonia y los ha casado, pues, ¿no? Entonces, por eso decía, es el amor en los aires, ¿no? En el cual ellos han decidido, ¿no? Quizás fue algo como simbólico, ¿no? Podríamos decirlo así, pero que ya se formaliza, ¿no? Teniendo ahí una persona, ¿no? Que tiene un cargo, ¿no? Público y que de tal manera aceptó realizar la ceremonia y bueno, es algo que se tendría que revisar, ¿no? Definitivamente si han cumplido, ¿no? Tal cual, o es que en realidad sí ha estado de repente, pues, con todos los documentos tal cual, ¿no? Bueno, es algo que no lo podríamos saber porque no tenemos el expediente, pero sin embargo sí han dado ese tipo de casos, ¿no? Es algo que en el cual existiendo, ¿no? Propiamente, imagínense ahí una personalidad, ¿no? Eh, que pueda y esté apta, ¿no? Para poder realizarlo, genial, ¿no? Pero ya quizás existe algún tipo de dispensa en el cual ellos lo han tenido o no también. Eso se tendría que ver. Bien, seguimos. Bien, ¿cuáles vienen a ser los elementos del matrimonio? Nuestro Código Civil de 1984, justamente en su artículo 234, establece que los componentes estructurales del matrimonio como acto jurídico son la diversidad del sexo de los contrayentes, el consentimiento matrimonial, la aptitud nupcial y la observación de la forma prescrita con intervención de la autoridad competente para su celebración, ¿no? Podríamos decir, pues, que deben de cumplir, ¿no? Todos los requisitos tal cual, justamente lo dice no solamente nuestro Código Civil, sino también la Constitución Política del Perú. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son esas características, ¿no? Del matrimonio? Es un acto jurídico, ¿no? Porque crea relaciones jurídicas familiares, relaciones conyugales y un estado de familia generando un marco amplio de regulación, modifica el estado civil, el nombre, extingue el régimen económico personal, constituyendo el régimen económico matrimonial. Bueno, dentro de esto también podríamos indicar de que es por ejemplo, cuando dice, sí es cierto, ¿no? Modifica el estado civil porque ya no eres soltero, sino que ahora ya en tu DNI debe de indicar, ¿no? Que ya pasaste, ¿no? A ser casado. Entonces ahí, por ejemplo, de lo que estamos como solteros, tendríamos que cambiarlo como casado. Ahora, con respecto al nombre, sí es facultativo, ¿ah? No es algo que, yo soy, por ejemplo, tengo que anteponer el de y más el apellido del esposo, ¿no? Bueno, del cónyuge, es opcional, lo pueden colocar como no. Muchas personas he visto que si lo hacen apenas contraen matrimonio, inmediatamente no solamente cambian el estado civil de soltero a casado, sino que también indican acá, anteponen el apellido, ¿no? Es facultativo, es opcional, podríamos decir una decisión de la pareja. Y bueno, también el domicilio, ¿no? Que también considerarlo dentro de ello, ¿no? Porque si bien es cierto, tenían quizás domicilios diferentes, hoy en día ya cambia eso, ¿no? Podemos ver de que ya ambos tendrían que tener un solo domicilio. Extingue el régimen económico personal. Bueno, esto es algo que sí debo indicar que antes, ¿no? Y ojo que eso hemos, justamente con una colega hablábamos bastante y decíamos, mira, hemos visto casos por el mismo hecho de un matrimonio mismo que había dos situaciones, ¿no? Una que es el hombre que manejaba, pues el varón, ¿no? Que manejaba todo el monto de dinero y más bien le daba
existiendo, o sea, siendo un matrimonio, ¿ah? Y le daba, ¿no? Esto es para la comida, por una semana, o esto es para la quincena. Entonces el que veía todo eso era propiamente el varón. Pero hemos visto también lo otro, ¿no? De que ya cuando estás en un matrimonio, justamente la pareja también tiene que hablar de ello, no debe de ser, podríamos decir, una conversación ajena, creo que todo lo contrario, porque muchas veces incluso la parte económica es la que influye mucho en las relaciones de pareja. Entonces ahí, por ejemplo, también cuando uno preguntaba, ¿no? Cuando hacíamos las estadísticas, ¿es casado en primer lugar? Sí. ¿Y usted trabaja, su pareja también, o sea, su esposa, su cónyuge? Sí, sí, ambos trabajamos. Ya, si ambos trabajan, entonces, ¿cómo es con respecto a la parte económica, no? Usted, ¿verdad? Y muchos nos decían, sí, sí, yo gano un sueldo, ella también, quizás yo más que ella, pero yo le doy el monto de dinero a mi esposa, ¿no? A mi cónyuge. Entonces, y bien, ¿no? Pero hoy en día, ahora, ya vemos diferente las cosas, en el cual, ya cuando también hacemos nuevamente la estadística, vemos de que cada uno con su dinero, ¿no? Ya, yo trabajo, tú trabajas, pero ahora cada uno, pero eso sí, tenemos nuestras obligaciones como padres, tenemos que, somos un matrimonio, pero ya, los sueldos separados. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que también existe crisis referente a ello. Son decisiones de cada pareja, definitivamente. Yo puedo decir que está mal o puedo decir que está bien, pero son situaciones que depende bastante de la pareja. Si lo aceptaron desde el principio de esa manera y ahora que digan, no, no me gusta esto, definitivamente pues tienen que ceder, ¿no? Entonces, es importante, ojo, hablar también desde el principio lo referente al ámbito económico. Y con eso no me estoy, podríamos decir, alejando de lo que es el régimen, ¿no? Patrimonial, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad de gananciales, que eso es otro tema también, pero que va, podríamos decir, eh, ahí unido a lo que acabo de indicar. Tenemos lo que es la institución jurídica, es fuente principal de constitución de familia, se considera que sin el matrimonio no se concibe una comunidad familiar fuerte, estable y duradera, ¿no? Entonces, para muchos, por ejemplo, el matrimonio se considera, y pues para otros dirán, no, ¿para qué voy a contraer matrimonio? Yo ahora me siento bien, tengo 10 años, 5 años, 15 años de una unión de hecho, y vivo como un matrimonio, ¿no? Entonces, como que podríamos decir, las consecuencias que hemos tenido en esta pandemia ha reflejado todo lo contrario, ¿no? ¿De qué? Bueno, definitivamente ante el fallecimiento de uno de ellos, ¿no? Cuando no has estado, no has contraído matrimonio, definitivamente para poder, ¿no? Llegar a, de repente, pues, a reclamar los derechos, ¿no? Que por ley le correspondía a tu cónyuge o en todo caso a la pareja con la que vivías, que era de una unión de hecho. Lamentablemente, si no estabas con el acta de matrimonio, no te podían, no, considerar dentro de ello. Entonces es algo que muchas parejas no habían contraído matrimonio durante muchísimos años, ante esta pandemia fallecieron, y lo que hicieron cuando uno de ellos falleció es realizar una demanda por lo que es un reconocimiento de unión de hecho, ¿no? Entonces, eso es un proceso que demora, no es pues rapidito. Entonces, definitivamente ahí vemos de que él propiamente, el, el Estado no protege como corresponde así. Muchos decían, pero sí tengo la unión de hecho. Allá, muéstrame tu inscripción ante registros públicos. Y tampoco lo tenía.
Entonces ahí es justamente lo que se ha visto, este aspecto, podríamos decir, diferencial. Los que sí eran casados, existía el trámite de una forma más viable, y los que no, pues ya, entonces haz tú tu reconocimiento de unión de hecho, que eso es, ya pues imagínense, ¿no? Por el solo hecho que no han contraído o no presentan como prueba lo que es el acta, ¿no? Una unión heterosexual, obviamente, hombre y mujer lo constituyen como parejas, se integran y complementan. ¿Es perdurable? Por supuesto que sí, porque como lo dije desde el principio, nadie contrae matrimonio con el pensamiento, ¿no?, de decir, mira, yo me caso por un par de años, 5 añitos y listo, de ahí me vuelvo a casar otra vuelta. No, no, creo que en nuestra cabecita jamás podríamos pensar eso, ¿no? Entonces es algo que uno justamente decide, ¿no?, unirse con alguien para eh, formar una familia, no tener objetivos comunes, ¿no? Quizás también los hijos, y bueno, en fin, ¿no? Entonces, por eso se dice que es perdurable. Legalidad y forma, su establecimiento y constitución están unidos a una forma que debe cumplirse, es la teoría de la celebración matrimonial, que ahorita lo vamos a ver. Y bueno, la comunidad de vida, los cónyuges deben de hacer vida en común, debe existir unidad conyugal, que es comunidad de vida, deben compartir un mismo destino, vivir bajo el mismo techo, compartir la mesa y hacer en el mismo techo. Bueno, es una vida en común. Eh, definitivamente, si yo voy a hacer mis cosas por mi lado y tú por la otra, entonces, ¿qué sentido tiene? Y hablando de matrimonio, justo tengo una colega también, ¿no?, que me decía, ¿no? Ella es divorciada, pero se volvió a casar. Entonces uno le preguntaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró tu primer matrimonio? Porque ahora con el nuevo matrimonio, bueno, con el matrimonio que ahora tiene, pues definitivamente tiene ya 12 años, ¿no? Pero no sabíamos que tenía un primer matrimonio y que era divorciada. Y justamente nos decía, sí, yo me casé, pero no me fue bien y prácticamente duré un mes. ¿Cómo que un mes? Sí, 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 solamente un mes, pero ¿qué pasó? Cada uno por su lado. O sea, yo sentí que esta persona era alguien que definitivamente tenía otros propósitos, otros intereses, y pensé mal, me equivoqué, y esto solamente duró un mes. Claro, tuvimos que esperar los 2 años para podernos divorciar, pero definitivamente es algo que solamente me pude dar cuenta de todo, que no era lo común, no era la vida en común que ambos queríamos nosotros llevar. Eh, y bueno, es una historia bastante, este, podríamos decir, que ha pasado en muchas otras, ¿no? Hay parejas así, ¿no? Ustedes dirán, eso solamente pasa quizás en las personas que que son celebridades, ¿no? Que están en la farándula. No, 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 o sea, ha pasado en la vida común y corriente quizás de muchos, y que cuentan esa historia, ¿no? Y quizás la etapa, pues, podríamos decir, de enamoramiento, no de enamorados, fue muy, muy diferente a la propiamente vida en común. La vida en común, por eso digo, ya ambos tienen que comprometerse en hacer esa vida común de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, ya no es pensar yo hago mis cosas por acá y tú por la otra, sino es una vida misma, un mismo destino, un mismo rumbo que ambos tienen que llevar. Y la monogámica, bueno, que es otra característica, ¿no? Relaciona con el deber de fidelidad, siendo un límite a la concupiscencia. El matrimonio como fundamento de la sociedad es base de la moralidad pública y privada. Bueno, obviamente que acá en Perú tenemos esta característica. eh, Ustedes dirán, profesora, pero eso no es así, no lo vemos, muchas veces no se da,
bueno, ya es un castigo, podríamos decirlo de esa manera, o en materia civil es una sanción en el cual ya va a depender bastante si es que esto se da, ¿no? Por ejemplo, es un matrimonio, no sé, de 10, 15 años, y pues existe, ¿no? Una conducta deshonrosa, existe un adulterio, etcétera. Entonces, definitivamente se tendría, ¿no? que ir ya por las causales, ¿no? Uno de separación de hecho, en todo caso también un divorcio, ¿no? Pero es una característica misma porque también dentro de esta pareja, obviamente no solamente es el deber de asistencia, sino que también debe de existir este deber de fidelidad entre ambas partes. Y bueno, ya va a depender, ¿no? Podríamos decir, de cada uno de ellos, cómo esto se tiene que, pues, manejar. Muchas veces sí, es cierto, se ha visto parejas que ha existido ello y lo han podido sobrellevar, quizás con terapias, voluntad, podríamos decirlo, pero otras no, definitivamente no, de ninguna manera, ¿no? Entonces, propiamente se enteraron, se dio esta situación y simplemente separación, ¿no? Para que luego ya se dé paso a lo que es un divorcio. Entonces, es algo en el cual no es como otros países, ¿no? Que sí conocemos también, en el cual pues sí el varón, podríamos decir, el varón tiene pues 5, 3, hasta 7, ¿no? Mujeres como una forma de vida, ¿no? Y en todas ellas pues imagínense hijos, ¿no? Hijos. Eh, y bueno, acá en Perú también hemos podido ver costumbres, ¿no? Pero que no están propiamente amparadas, ¿no? Como parte, ¿no? Justamente de nuestro Código Civil y de nuestra Constitución Política. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, ¿cuáles son las formalidades, no, del matrimonio? El matrimonio produce el cambio del estado civil y la comunidad de bienes, por lo que la prueba del matrimonio tiene un riguroso sistema de pruebas, ¿no? El matrimonio es un acto jurídico familiar de naturaleza privada, en mérito del consentimiento de los contrayentes y público en cumplimiento de las formalidades exigidas de la ley. Y bueno, acá adentro podríamos decirlo que esta celebración es realizada, ¿no?, por el alcalde provincial o distrital, como lo mencioné hace un momento, del domicilio de cualquiera de los contrayentes. Y esta debe de realizarse en el local municipal, ¿ya? También se ha visto fuera, sí, pero bueno, eso ya es, podríamos decir, algo que se conversa, que quizás tiene también esta posibilidad, ¿no?, de poder trasladarse, ¿no?, este funcionario que lo va a celebrar. La celebración tiene una etapa previa, una etapa propia y la etapa final, ¿no? En nuestra legislación justamente se reconoce, en primer lugar, una forma ordinaria para la celebración del matrimonio, la que comprende 4 momentos. ¿Puedes pasarlo, por favor? Uh-huh. Entonces, decíamos, ¿cómo se celebra el acto jurídico del matrimonio? Es un procedimiento de naturaleza administrativa en el que la autoridad administrativa garantiza el control de la legalidad en la concurrencia de los elementos estructurales como acto jurídico administrativo. Los requisitos para la celebración del matrimonio civil se inspiran en el derecho canónico, ¿no?, teniendo como fuente las costumbres y formalidades que el matrimonio religioso obliga a cumplir. Celebración también ordinaria del matrimonio realizada por el alcalde, que ya lo estábamos indicando, y la celebración tiene una etapa previa, una etapa propia y la etapa final, lo que decíamos, ¿no? Estas son, por ejemplo, la declaración del proyecto matrimonial y la comprobación de la capacidad legal de los pretendientes. La segunda es la publicación del proyecto matrimonial, la tercera es la declaración de capacidad y la cuarta es la ceremonia del matrimonio, que es la parte, pues,
pues, final, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto a la primera, que es la declaración del proyecto matrimonial y la comprobación de la capacidad de los pretendientes, ¿no? Bueno, en este caso, en este momento, pues, los futuros cónyuges, ¿no? Acá nos indica de que los contrayentes tienen que expresar libre y voluntariamente su consentimiento y ante la autoridad competente. Es decir, es la persona que de forma voluntaria presenta su documento ante la entidad, en este caso ante la municipalidad, ¿no? Tienen que presentarlo, puede ser la mujer, puede ser el hombre, puede firmarlo, ¿ya? Pueden firmarlo ambos o también puede ser una sola, ¿no? Entonces, pero indicando propiamente los datos de la otra persona. Puede ser hecha oralmente o por escrito y manifestar claramente su voluntad. Siendo un acto definitivamente en el cual te pide ciertos requisitos, esta es más propia, ¿no? Con respecto a que sea por escrito, ya en el cual justamente no solamente estás indicando tus nombres, tu DNI, sino que también propiamente es el contenido mismo, o sea, ¿qué es lo que quieres expresar? O sea, no, si bien es cierto, vas a decir, quiero contraer matrimonio con tal, pero también propiamente indicar algunos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, la vida en común que ambos quieren tenerlo, ¿no? Entonces, definitivamente todo ello se va a poder apreciar dentro de lo que es el documento por escrito. Entonces, por otra parte, cuando se hace oralmente, se extiende un acta que firme el alcalde, los pretendientes y los testigos, ¿no? Entonces acá es dar el sí. Previamente se exige la presentación de documentos y testigos. Estos documentos generales, todo pretendiente debe acompañar a su declaración del proyecto matrimonial, ¿no? ¿Qué cosa? Por ejemplo, una copia certificada de la partida de nacimiento, expedida por el registro del Estado Civil. Por otra parte, tenemos la prueba del domicilio actual, expedido por la autoridad policial correspondiente o notario. Tenemos también el certificado médico prenupcial, expedido en fecha no anterior a 30 días o declaración jurada de no estar comprendido en el impedimento a que se refiere el artículo 241, inciso 2 y 243, inciso 3 de nuestro Código Civil, si en el lugar no hubiere servicio médico oficial y gratuito. Acá, por ejemplo, podríamos decirlo que son documentos que fácilmente uno los puede conseguir, ¿no? Y los puede presentar ya de una vez. Sin embargo, ya se ha incluido, ¿no? Podríamos decir ya también lo que es esta charla con respecto al estado emocional, ¿no? Que pueden tener ambas partes. Es más, ya hay, podríamos decir, municipalidades que lo están considerando, ¿no? Como un requisito en el cual ambas partes, ¿no? Tienen que ir a estas charlas y de tal manera para ver justamente si están preparados o no realmente de contraer matrimonio. Esto antiguamente, como que se dice, no asustaba, ¿no? Porque como no había simplemente, más bien lo que muchas veces las parejas tenían el temor es que es en el certificado médico, ¿no? Este certificado médico, sí hemos visto casos en el cual una vez que se han realizado este examen médico, han salido pues podríamos decir, resultados negativos y del cual el médico tenía que hablar ahí con ambas partes para indicar que no podían contraer matrimonio, ¿no? Es algo que ya limitaba, podríamos decir, este requisito para que puedan presentar dentro de su expediente. Entonces, había sí como ese, podríamos decir, temor, ¿no? De que pueda darse, ¿no? Este tipo de situación. Es más, no solamente
simplemente pensar en lo que eran las enfermedades, ¿no? De transmisión sexual, bueno, en este caso también incluido el SIDA, ¿no? Sino que también eran otro tipo de enfermedades que pueda considerarse hereditarias, ¿no? Y que muchas veces como que uno decía, mira, salió esto y ahora, ¿cómo podemos ver, ¿no? Porque puede, si vamos a tener hijos, esto puede ser hereditario. Entonces, por ahí ya pues propiamente es el médico quien llegaba a dar, podríamos decir, esta noticia, ¿no? Y de tal manera ya eh, indicarles cómo podrían no llevar a cabo todo ello. Siguiente, por favor. El artículo, bueno, puede existir dispensa de la presentación de algunos documentos. El artículo 200, justamente 49, nos indica de que considera que puede dispensarse la presentación, ¿no? De algunos documentos cuando sean de muy difícil o imposible obtención, ¿no? Por ejemplo, la partida de nacimiento cuyo soporte físico ha sido destruido total o parcialmente por negligencia, también puede ser por un hecho fortuito o actos delictivos y no puede ser realizado el proceso de reposición de partidas. Entonces, para la dispensa judicial se tramita ante un juez especializado civil en vía de proceso no contencioso, ¿no? Y el proceso de reposición de partidas justamente se rige por la ley 29.312, permitiendo la reposición de actas registrales. Se necesita 2 testigos, podríamos decir que sí. Estos testigos es muy importante porque no solamente debe de conocer a la persona por un determinado tiempo. Hoy en día se considera de que los testigos deben de ser mayores de edad, deben de conocer a la persona 3 años como mínimo, y no solamente puede darse que conozca a una sola, sino que también puede ser para ambas, ¿ya? Entonces, estos testigos van a propiamente a conocer, se podría decir, ¿no? El inicio de esta relación que se ha dado, la amistad misma que tienen, las diferentes, pues, los diferentes hechos que se ha dado entre ambas parejas. Entonces pueden estar totalmente seguros de que ellos sí van a formalizar, van a tener un matrimonio, ¿no? En el cual no solamente tengan propósitos similares, sino que va a existir una vida en común bastante próspera, ¿no? Entonces los testigos están justamente para ellos, ¿no? Para que indiquen de que sí, conocen a esta pareja y pues ellos consideran de que definitivamente va a ser una pareja, podríamos decir, próspera, ¿no? Es justamente los testigos. El mínimo, como dije, lo vuelvo a decir, es que sea de 3 años, ¿no? O sea, los tienen que haber conocido como mínimo 3 años. ¿Puede ser más? Por supuesto que sí, ¿no? Por ejemplo, hay testigos de toda una vida, desde que han sido bastante pequeñitos, ¿no? De colegio y etcétera. Entonces, también lo pueden hacer. Bien, seguimos, por favor. Bien, con respecto a la publicación del proyecto matrimonial, acá tenemos que la publicidad de los actos jurídicos hace posible que sean reconocidos por terceros y en caso les afecte tengan la posibilidad de denunciar la existencia de los impedimentos, que es la aptitud nupcial y personas sin impedimentos. Bueno, la publicación, ¿para qué? ¿Por qué es importante? ¿No? Definitivamente porque puede existir una situación en la cual, bueno, no se puede entender de que uno de ellos o una de ellas ya ha estado o ha contraído matrimonio antes, ¿no? O en todo caso, y pues nadie está enterado y de repente está teniendo, ¿no? Ahí este propósito de contraer nuevamente matrimonio. Otro que de repente puede darse es de que ya estás teniendo una vida en común, ¿no? Con otra persona, mediante quizás una unión de hecho, y pues ahora pues
tiene otra pareja y en el cual el propósito es contraer matrimonio con ella. Eso se ha visto muchas veces, ¿no? Porque justo hay casos, ¿no? En el cual con la primera pareja incluso ha tenido un hijo, ¿no? En una ciudad determinada, pero en otra, ¿no? Llega a contraer matrimonio, o sea, en otro lugar. Pero con la primera ha tenido una unión de hecho, nada más, o en todo caso una relación, pues, que no ha sido propiamente formalizada, ¿no? Pero que sin embargo, pues, sí estaba viviendo, ¿no? Con la persona, cuando llegaba, pues se quedaba ahí también estaba el bebé, ¿no? Prácticamente, ¿no? Como un matrimonio, solo que por el trabajo, pues, siempre salía de viaje. Pero de ahí qué pasa, no llega a contraer matrimonio, imagínense, en otro lugar en el cual no era muy conocido y realmente pues ahí ya pues se aprecia, ¿no? Que quizás no hubo impedimento porque si hubiera sabido propiamente la persona pues quizás lo hubiera impedido, pues no, ya se, se da lo que es la celebración matrimonial, que es la etapa final, ¿no? Y ya imagínense, esta primera persona se llega a enterar posteriormente, ¿no? De que su pareja, imagínense, ya es casado, pero con otra persona. Entonces, es algo que definitivamente podríamos decir de que por eso que la pareja tiene que conocer muy bien con quién va a contraer matrimonio, con quién se está uniendo, ¿no? Porque sí, sí ha pasado, sí, sí ha dado este tipo de casos. Entonces, muy lamentable, ¿no? Porque esta primera pareja, por ejemplo, bueno, yo conozco un caso bastante cercano, tenía el propósito, ¿no? Porque le había prometido matrimonio, es más, existía toda una formalidad entre sus padres, ¿no? Pero que lamentablemente nunca llegó a darse porque ya pues había tenido otro propósito también ya con otra persona en el cual sí había cumplido, ¿no? Con el matrimonio. Entonces, imagínense, son situaciones en las cuales también se aprecia y de todas maneras esta publicación que, que, se, que se da es para eso, ¿no? Justamente para impedir que esta persona pueda eh, llegar a contraer matrimonio porque ya está comprometida quizás con otra persona, ¿no? Entonces, se da. Definitivamente dentro de lo que son los impedimentos, también como lo vimos hace un momento, se va a establecer mediante los artículos 200, el artículo 241, ¿no? En el cual justamente nos indica de que no pueden contraer matrimonio los adolescentes, ¿no? El juez puede dispensar este impedimento por motivos justificados siempre que los contrayentes tengan como mínimo 16 años cumplidos y manifiesten expresamente su voluntad de casarse, ¿no? Que es, en este caso, es un impedimento absoluto, pero de todas maneras podría considerarse. Y otro es las personas con capacidad de ejercicio restringida, ¿no? Contempladas en el artículo 44, numeral 9, en tanto no exista manifestación de voluntad expresa o tácita sobre esta materia. Entonces, ahí está. Y también tenemos el artículo 243, que también nos refiere sobre las prohibiciones especiales, en tanto justamente nos indica, ¿no? El artículo que justamente se refiere a la celebración del matrimonio, que acá nos dice de la viuda, en tanto no transcurran por lo menos 300 días de la muerte de su marido, salvo que diera a luz, ¿no? Entonces, esta disposición es aplicable a la mujer divorciada cuyo matrimonio hubiera sido invalidado, ¿no? Entonces, se dispensa el plazo si la mujer acredita no hallarse embarazada mediante certificado médico expedido por autoridad competente. Entonces, la viuda que contravenga la prohibición contenida en este inciso pierde los bienes que hubiera recibido de su marido a título gratuito,
Entonces, no rige la previsión para el caso del artículo 333, inciso 5, y es de aplicación a los casos a que se refiere este inciso, la presunción de paternidad respecto al nuevo marido. Entonces, estos podríamos decir que sí estarían consideradas para lograr, ¿no?, estos impedimentos, ¿ya? Por otra parte, tenemos la obligación de publicar el aviso matrimonial, que tiene su origen en el derecho canónico, con motivo de solucionar el problema de la existencia de matrimonios clandestinos. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esta actitud o hecho, pues, que ya está realizando, ¿no?, uno de los dos, ya sea el varón o la mujer, ¿no?, tratando, pues, de contraer un nuevo matrimonio cuando ya lo está, ¿no? Y el aviso escrito se fijará en la oficina de la municipalidad, ¿no?, durante 8 días, calendario, y se publicará una vez por periódico. En donde no exista periódico, se efectuará en la emisora radial de la localidad. Bueno, propiamente se da en un periódico donde tenga mayor, de repente sea más publicitado, ¿no? Es algo en el cual se pueda, ¿no?, considerar, y ya dependerá de la persona, pues, ¿no? Debemos entender que ese es el tiempo, que son 8 días, y si por ahí no existe esta posible publicación, entonces ya se tendría que ver, ¿no?, mediante una emisora radial, ¿no?, de la localidad. ¿Cómo es el procedimiento en este caso de la oposición? El artículo 253 justamente nos indica de que todos los que tengan interés legítimo pueden oponerse en la celebración, pueden oponerse a la celebración del matrimonio, ¿no? Cuando exista algún impedimento, la oposición se formula por escrito ante cualquiera de los alcaldes que haya publicado los avisos. Entonces, si la oposición no se funda en causa legal, el alcalde la va a rechazar de plano sin admitir recurso alguno. Y si se funda en causa legal y los pretendientes niegan su existencia, el alcalde remitirá lo actuado al juez. Entonces, podríamos decir que también tiene su procedimiento para poder realizar este tipo de oposición, ¿no?, frente ya al haber tomado conocimiento que está pronto a contraer matrimonio, ¿no? Entonces, se va a tener que realizar por escrito, ¿no?, con pleno conocimiento, en este caso de la autoridad edil, o en todo caso, pues también del registrador, ¿no?, civil. Aparte de ello, eh, tendría que indicar y fundamentarse muy bien, ¿no?, este tipo de oposición que tiene, y si la considera de que no es viable, simplemente pues la va a rechazar y continúa, ¿no? Continúa normalmente estos días, ¿no?, que sí está establecido, ¿no?, por parte de la municipalidad. Entonces, pero por otra parte, ¿no?, también nos dice, ¿qué pasa si se funda en causa legal y los pretendientes niegan su existencia? Entonces, ante esa situación, imagínense, ya el alcalde va a tener que remitir todo este expediente ante el juez, ¿no? Y ya va a ser el juez el que pues va a verificar esta oposición propiamente de la persona, y pues ya va a decidir, ¿no?, si realmente puede llegar a contraer matrimonio o no. Bueno, y propiamente es todo con las pruebas. Siguiente, por favor. Bien, tenemos por otra parte lo que es la declaración de capacidad. Acá nos indica de que transcurrido el plazo señalado para la publicación de los aviso sin que haya producido oposición o desestimada y no teniendo, ¿no?, justamente el alcalde la noticia de ningún impedimento, declarará la capacidad de los pretendientes, ¿no?, facultándolos para que puedan contraer matrimonio dentro de los 4 meses siguientes, ¿no? Entonces, vencido este plazo, deben reiniciar el expediente matrimonial, pues podría haber sobrevenido algún impedimento. Propiamente va a tener en cuenta este tiempo, ¿no? Es algo que ya está considerado. Por ejemplo, habíamos visto, ¿no?, dentro de los requisitos presentar lo que era
este informe no médico del estado pues de salud que puede tener ambas partes y esto solamente dura un mes, ¿no? O sea, 30 días. Entonces, de igual manera, ¿no? Dentro de ya cuando no existe ningún tipo de oposición, entonces el alcalde ya tendría que viabilizar el trámite de una celebración matrimonial, pero que ésta no sea pues más de los meses no indicados. Entonces, propiamente, si es que pasan esas fechas, entonces definitivamente tendrían que volver a realizar otra nueva solicitud. ¿Ha pasado estos casos? Por supuesto que sí. Y hoy en día podríamos decir que el claro ejemplo han sido esta situación de la pandemia, ¿no? Situaciones fortuitas que se ha presentado, ¿no? De la pandemia, que muchos ya tenían, imagínense, ya estaban próximos a contraer matrimonio, pero se suspendieron y lo peor de todo es que no se sabía hasta cuándo, ¿no? Al principio nos decían 15 días, una semanita más, un mes más, y así poco a poco nos hemos llegado, ¿no? Al culminar el 2020, que ya propiamente se podía, ¿no? Llegar a establecer, pero de todas maneras existía todavía ese temor, porque cabe indicar, pues, de que también muchas personas podríamos decir que no solamente, pues, tenían, ¿no? Ya planificado el día de su matrimonio, ¿no? Sino que también existía quizás ya toda esta celebración posterior, ¿no? Que era pues la fiesta, la comida, la orquesta y qué sé yo, ¿no? Entonces, todo eso se llegó a postergar, ¿no? A raíz de esta pandemia. Entonces, ¿cómo se dieron estas cosas? Bueno, ahí ustedes dirán, entonces estos 4 meses o estos 2 meses, un mes, que realmente esta pareja había decidido y que ya tenía fecha de matrimonio, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo actuó en este caso la municipalidad? Con respecto a estas parejas, bueno, tuvieron que suspenderlo, pero en este caso se dio una fecha próxima, todavía al principio, los 3 primeros meses al menos era totalmente imposible de poder decir, y así sucesivamente pasó, pero fue con esta, podríamos decir, fue una dispensa por un caso fortuito de la pandemia, ¿no? Que sí, por más que pasó 3 meses, 6 meses, 8 meses, dentro de ese año sí era factible que en este caso podían llegar a ver una fecha, ¿no? Para que puedan, ya no quizás como lo que hubieran querido, pero de todas maneras, sí se dieron los matrimonios, ¿no? Eh, entre ambas, bueno, entre la pareja, podríamos decirlo, ¿no? Bien, entonces, con respecto ya a la celebración del matrimonio, tenemos también que debe celebrarse públicamente en la municipalidad y por el alcalde. En la ceremonia participa el alcalde, los contrayentes, los testigos, bueno, y los vecinos podríamos decirlo así, pero pues es la familia más cercana, ¿no? Habíamos indicado también de que este acto tendría que darse dentro de la municipalidad, pero también existe la posibilidad que en caso el alcalde por sus diferentes funciones no pueda celebrar el matrimonio, puede hacerlo otra persona, específicamente acá es el registrador. Eh, Civil público, ¿no? Que justamente es el que está empapado pues de todo el trámite, de todo el expediente de esta pareja y que propiamente van a, puede darse, ¿no? Esta persona. Y lo otro es de que muchas veces hemos visto de que se van, no a otro lugar, no exactamente, podríamos decirlo, en el propio local, sino que ya existe esta posibilidad de que también pueda trasladarse, ¿no? A otro lugar, propiamente, bueno, siempre y cuando también lo considere, ¿no? La pareja. Hay municipalidades que sí son bastante, podríamos decir, muy estrictas en eso, ¿no? O en todo caso no tienen el tiempo,
pero bueno, lo ideal, ¿no? Tal cual es que se dé dentro de lo que es el local municipal, ¿no? Propiamente. También se ha visto de que si no es el alcalde, puede ser otro funcionario, en este caso un regidor, que también se ha visto, pero usualmente es el registrador civil, ¿no? Bien, tenemos por otra parte instalados los participantes, ¿no? Y los contrayentes frente al alcalde, da inicio a la ceremonia explicando la trascendencia del acto. Es importante que dentro de, ya cuando se encuentren pues todos, ¿no? La autoridad, los contrayentes, los testigos, ¿no? Asimismo se dé inicio a esta ceremonia explicando cada uno justamente de los pasos a seguir. El alcalde justamente va a leer los artículos, ¿no? 287, que son las obligaciones de los cónyuges. Tenemos el 288, que es el deber de fidelidad y asistencia, que ya lo habíamos indicado. También el 289, que es el deber de cohabitación. El 290, la igualdad entre el hogar. El 418, la noción de patria potestad, ya indicando pues porque ya van a ser padres, ¿no? De todas maneras. Y el 419, ¿no? Ejercicio conjunto de la patria potestad del Código Civil, manifestando si tiene alguna duda al respecto, ¿no? Entonces, todos estos artículos, imagínense, son muy importantes. Los contrayentes tienen que estar bastante serenos, escuchando. Por ahí justamente decían, no, pero yo nunca escuché eso, ¿qué eso decía? Y pues claro, pues era el momento de la emoción, ¿no? En el cual se encontraban, pero no anticiparon, podríamos decir, de que todo esto se iba a decir, ¿no? Tal cual. Y hay muchos que sí se preparan, por ejemplo, y ya saben lo que viene, ¿no? Ah, mira, yo sí sabía que tenemos que tener obligaciones dentro de lo que ya es propiamente ya nuestra vida en común como esposos, pero muchos de ellos, imagínense, se quedan bastante sorprendidos, se sorprenden tanto que dicen, "Ah, todo esto tenía que pasar, o sea, va a pasar esto, pues sí, definitivamente sí. Es por eso que al final ya el registrador, el alcalde, bueno, en este caso la autoridad, justamente pregunta, ¿no? A cada uno de los pretendientes, ¿no? Si persisten en su voluntad de celebrar el matrimonio o no. Entonces ahí propiamente ambos, bueno, para la celebración ya final, pues ambos van a indicar, podríamos decir afirmativamente que sí. O sea, persisten en casarse a pesar de que ya han tomado conocimiento prácticamente de todo, ¿no? Entonces, una vez que ambos han dado una respuesta afirmativa, extenderá el acta de casamiento, la que será firmada, ¿no? Por la autoridad, los contrayentes y los testigos, tal y como lo dispone el artículo 259. Entonces, y bueno, ya es una alegría, una emoción, ¿no? Definitivamente que es una pareja, ¿no? Que llega a formalizar dentro, ¿no? De las formalidades amparadas, ¿no? Ya sea tanto por nuestro Código Civil, también por la Constitución, pero sobre todo se considera, ¿no? De que hoy en día no todas las personas ya deciden, ¿no? Contraer matrimonio. Quizás han tenido experiencias y vivencias, ¿no? A lo largo, pues, podríamos decir, del enamoramiento, o quizás han tenido ya algunas experiencias y uniones de hecho, y pues lamentablemente no deciden no casarse, ¿no? Pasa el tiempo y siempre pregunta uno o el otro, ¿no? Oye, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo ya ustedes tienen bastante tiempo? Y como que no están ya, podríamos decir, decididos, ¿no? A hacerlo, ¿no? Entonces, por eso que al final, ya cuando se extiende justamente el acta, podríamos decir de que es un acto
positivo, ¿no? No solamente es una decisión de ambos, sino que lo que se busca justamente es que nazca, ¿no? Como corresponde, ¿no? Una familia, ¿no? Estable, con, con propósitos comunes, ¿no? Para establecer una familia y que quizás, bueno, si deciden tener hijos más adelante, pues estos sean hombres de bien, ¿no? Dentro de lo que son los principios, ¿no? Que como padres le van a impartir, ¿no? A sus menores de edad. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bien. Si los contrayentes dicen que no, en el acto da por terminada la ceremonia y se archivará el expediente matrimonial. Esa es la otra posibilidad, ¿no? Antes de que transcurran los 4 meses concedidos para la celebración del matrimonio, podría volver a realizar la ceremonia y formalizar el casamiento. Bueno, hemos visto quizás algunos videos, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes también vio, en el cual en un matrimonio masivo se vio a una señorita, ¿no? Bueno, ahí justamente la autoridad le repetía, ¿no? Quiere contraer matrimonio, ¿no? Con tal, y ella no respondía, ¿no? Todos estaban, ¿qué pasó? Entonces, tuvieron que todavía hacer una pausa porque les volvió a repetir y la señorita pues no respondía y más se veía una cara de desolación, de tristeza, ¿no? De no saber, ¿no? Qué hacer. Se suspendió por unos minutos y después le volvieron a preguntar y ahí respondió y dijo que sí. Bueno, fue un matrimonio masivo, ¿no? En el cual, bueno, las municipalidades llegan a realizarlo con el fin justamente, ¿no? De propiciar lo que decíamos hace un momento, ¿no? Este principio de propiciar los matrimonios. Pero miren, esto se dio, lo vimos en las redes, ¿no? Y como que ahí hubiera sido más propicio, ¿no? De que todavía se dé una pausa, pero no una pausa de 5 o 10 minutos, ¿no? Sino una pausa entre ellos, ¿no? Y una decisión que más adelante, ¿no? Quizás ellos propiamente, pues, en base pues a quizás a los inconvenientes, problemas, no sé, como que se daba, ¿no? De que ella estaba aceptando así a la fuerza y hemos dicho un primer momento de que justamente es un acto jurídico porque es una manifestación de voluntad, es algo justamente eh, voluntario, ¿no? Con el discernimiento, ¿no? Que debe de tener ambas partes, ¿no? Pero vimos de que no fue así, ¿no? Entonces es algo como que nos contradice y uno dice, no, era mejor en todo caso que para ellos sí se suspenda, ¿no? Para los otros normal, pero para ellos sí, y quizás en una próxima oportunidad lo pueden, ¿no? Realizar para que estén totalmente seguros. Y eran jovencitos, ¿no? Eran jovencitos, se veía ahí las caritas, ¿no? Pero bueno, para todos ahí pensamos, ¿qué le estará pasando? De repente está obligada o quizás tantos factores, ¿no? Que puede darse, pero se vio esa situación. Por otra parte, ¿no? La ceremonia del matrimonio tiene un doble significado. Por una parte, comprobar el pleno y consciente propósito de contraer matrimonio por parte de ambos interesados, y por otra, llamar la atención de estos hacia los deberes y derechos que el matrimonio va a suscitar. Eh, con esta historia que les comento que pasó, propiamente el funcionario ahí debió quizás conversar con ellos y si no estaban preparados, pues no, que no se realice, ¿no? Lo que es el matrimonio, porque fue un suceso que sí impactó, ¿no? Pero que más dio a entender de que no estaba preparada o en todo caso no tenía bien definida, ¿no? Esa decisión. Entonces, definitivamente, pues es algo
que, como les decía al principio, es una decisión voluntaria y pues, como lo decía el código de 1900, bueno, el de 1936, que también pues tiene también, pero más el de 1854, ¿no? De que era perpetua, ¿no? Entonces, hoy en día no podríamos decir eso, pero tampoco tan fácilmente podríamos decir sí acepto para ahora, pues, decir todo lo contrario, ¿no? Entonces son decisiones que uno tiene que pensarlo ya no una sola vez, sino pues pensarlo muy bien para tomar el siguiente paso. ¿Puede haber una celebración extraordinaria del matrimonio? Sí, ¿no? En aras del principio de promoción del matrimonio, como son el alcalde fuera del local municipal, lo que decíamos, el funcionario con facultades delegadas del alcalde en el local municipal, funcionario con facultades delegadas del alcalde fuera del local municipal, funcionario no municipal y fuera del local, que puede ser un sacerdote, un jefe de hospital, jefe de establecimientos penales o establecimientos análogos, y poder de uno de los contrayentes. Uno puede contraer matrimonio con otra persona que no sea, bueno, obviamente, ¿no? Por ejemplo, María y Juan desean contraer matrimonio. ¿Pero qué pasa? Eso ha sucedido. Uno de ellos es, de repente, en ese momento, sufrió un accidente, o viajó y tuvo el accidente fuera, o otro puede ser porque están privados de su libertad, ¿no? Puede pasar muchas cosas. Entonces, puede existir alguien que pueda sustituir en ese momento al matrimonio, es decir, ya no es Juan y María, sino en este caso Juan da poder a su mejor amigo, ¿no? En este caso, a su padre, ¿no? Al padrino. Sí, sí puede darse. Sí, sí es posible, ¿no? Eso. Entonces, eh, se ha visto también, ¿no? Se ha visto ese tipo de casos, sobre todo cuando vimos el caso de Lori Berenson, ¿no? Hace muchísimos años acá en Perú, cuando ambos han estado privados de su libertad, pero decidieron contraer matrimonio, ¿no? Y pues se presentó en el acto matrimonial, ¿no? Porque él no podía salir, o sea, el novio no podía salir de la cárcel, sino en este caso ya le dio poder, pues propiamente a su padre, y es él quien pues prácticamente contrajo el matrimonio, ¿no? Entonces fue una situación que sí son, podríamos decir, situaciones especiales, como se dice, extraordinarias, que sí se pueden llevar a cabo, pero claro, manteniendo, podríamos decir, de todas maneras esa formalidad. Por ejemplo, yo no puedo, yo soy alcalde, me he comprometido, pero última hora tengo un percance, tengo que hacer un documento para delegar esas facultades a otro funcionario y lo haga. Ya, entonces ahí sí, pero ¿qué pasa si no lo tiene? Imagínate qué pasa si no tiene esas facultades para que pueda celebrar el matrimonio. Podríamos decir que ese matrimonio es nulo. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya vamos acabando, ¿no? Existen tipos de matrimonio por celebración especial también. Tenemos el matrimonio en peligro de muerte, ¿no? In extremis o in articulo mortis, uno de los contrayentes se encuentra en eminente peligro de muerte, se realiza sin las formalidades, ¿no? Se celebra ante algún sacerdote y no produce efectos civiles. Si alguno de los contrayentes es incapaz, ¿no? Y se debe inscribir dentro del año con la presentación de la partida parroquial. Bueno, son situaciones, como tal lo dice acá, matrimonios especiales, ¿no? Situaciones en la cual ya existe y está comprobado pues que eminentemente esta persona va a fallecer. Entonces sí podría darse, ¿no? Esta posibilidad. El matrimonio por representación, apoderado por escritura pública con identificación de la persona con quien debe casarse. En el caso de Lori Berenson, ¿no? Matrimonio en comunidades campesinas, forman un comité especial formado por la autoridad educativa y por los directivos de mayor jerarquía de la comunidad y bajo presidencia el directivo de mayor jerarquía, ¿no? Entonces, ¿quiénes son, no? Los comuneros, ¿no? Destacados,
integrados, ¿no? Para que puedan en este caso llegar a celebrar propiamente estos actos matrimoniales, ¿no? El matrimonio civil o comunitario, bueno, el masivo comunitario llamado también, que practican las municipalidades en aras del principio de promoción. Faltan normas que unifiquen esta institución. Por ejemplo, acá muchos han manifestado si el matrimonio es tan formal, muy solemne, que exige los requisitos, ¿por qué se obvia en este caso los edictos, ¿no? Hemos visto eso también. Se inscriben, ¿no? Yo deseo casarme, Juan y María deciden casarse, va a ser tal fecha, ¿no? Pero se veía de que muchos no tenían propiamente estos requisitos. Entonces, pero se vuelve, justamente se vuelve, hay una relación, ¿no? En el cual también se hace público y después de ello, pues si es que ven, ¿no? De que esa persona, pues definitivamente está solicitando un matrimonio civil masivo, eh, ya, y si ve la relación, definitivamente lo puede hacer, ¿no? Puede oponerse en este caso. Entonces es como, podríamos decir, una salvedad ante esta celebración que pueda darse, ¿no? De forma comunitaria. Un matrimonio a distancia, se trata del contrayente que no se encuentra en el lugar donde ha de celebrarse el matrimonio, pueda manifestar su voluntad ante un funcionario competente, no del lugar donde se encuentre. También podríamos decir que manifestar su voluntad ante el alcalde distrital o provincial donde se encuentre, ¿no? O ante el cónsul si estuviera fuera del país. Sí es posible también esta situación. Y por ahí un matrimonio virtual con la participación justamente sí. Hoy en día, imagínense, nadie ha estado preparado, podríamos decir, ninguna institución para poder suspender las diferentes actividades, ¿no? Tanto el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría, etcétera, incluso pues las municipalidades, ¿no? Entonces, sí hubo una suspensión, como lo dije desde un principio, ¿no? Hubo ya mucho, toda una agenda en el cual se tenía que realizar los diferentes matrimonios, no se podía realizar porque todavía no se sabía, ¿no? Cuándo podrían llegar a establecer, entonces ha todavía tenido que pasar incluso más de los 4 meses que justamente establece la ley, se ha tenido que extender mucho más por esta situación, y definitivamente, pues, hemos visto, podríamos decir, matrimonios simbólicos. Hay un caso, por ejemplo, de mexicano, incluso de Derbez con Victoria Rufo, en el cual Victoria Rufo manifiesta, le demanda a Derbez por daño moral, ¿no? Por haber indicado de que el matrimonio que ella fue engañada por el matrimonio, porque quien lo realizó fue una persona que no tenía autoridad y ella pensó que era un funcionario, ¿no? Entonces, pero al final él dijo, pero Victoria sabía todo, ¿no? Sabía quién celebraba el matrimonio, sabía, en este caso, estaban los amigos, los padres, o sea, todo igual, pero al final nunca existió propiamente un acta, no como corresponde, si bien es cierto, firmaron todo, pero no estaba registrado, podríamos decir, en registro. Acá como que es registro civil, de igual manera, allá no estaba registrado. Entonces, fue un caso, ¿no? Bastante sonado, porque, bueno, eran ambos, pues, muy conocidos, ¿no? En el ámbito, pues, de la farándula y todo eso. Entonces, fue una noticia, ¿no? Que para ella no sí existía matrimonio, pero él indicó, no, fue un matrimonio simbólico, ¿no? Entonces, hoy en día podríamos decir de que sí se da este tipo de matrimonios, ¿no? Que se puede dar, ¿no? Incluso se ha visto el caso de un matrimonio virtual en el cual no han participado, pero ¿qué pasó? De que no ha estado registrado, no estuvo plenamente dado, ¿no? De acuerdo a todos los requisitos que establecía. Entonces,
lo primero que uno tiene que establecer cuando ya has contraído matrimonio es, por ejemplo, sacar tu acta de matrimonio, ¿no? Y verificar si efectivamente el funcionario ha sido el mismo que justamente estuvo el día de la celebración, han firmado los dos testigos, de repente hasta se puede poder subsanar, ¿no? En este caso, pero cuando vemos, ¿no? Ha pasado casos en el que han solicitado su partida, su acta, y realmente era un nombre con otro también, ¿no? O sea, yo me llamo Juan Pérez, no sé, Juan Pérez Rodríguez, y total, estaba colocado al revés, podríamos decir, en los apellidos, o en todo caso faltaba un apellido. Entonces, después de realizar el matrimonio, sí es importante de que la pareja pueda solicitarlo. Es más, hoy en día ya hay la propia municipalidad te indica, viene esta fecha para que lo puedas recabar, ¿no? Viene esta fecha para que lo recabes. Pero sin embargo, a veces, pues, ¿no? En ese momento, pues, quizás no has visto cómo corresponde y te das cuenta al final de que sí existe un error. Entonces, esos errores pequeñitos, bueno, sí se puede subsanar, pero, por ejemplo, el funcionario muchas veces no ha firmado. Eso definitivamente sería pues nulo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona, ¿no? De que ha estado en ese momento, pero definitivamente está saliendo con otro nombre, o en todo caso se saca después de años, ¿no? Ha pasado muchísimos años y se solicita y uno se da cuenta pues de que nunca tuvo una firma propiamente del funcionario, ¿no? Entonces, de historias ha pasado muchas, muchas, entonces, eh, con respecto a los apellidos, ¿no? También, hace poco justo se me presentó un caso en el cual el nombre, imagínense, ¿ah? Era, por ejemplo, Juan se casa con María en el año, no sé, podríamos poner 1970, con el apellido así, ¿no? Tal cual, como eso. Sin embargo, su padre de Juan lo reconoce después, ¿no? Lo reconoce después y dentro de esa partida hay una rectificación. Entonces, esta rectificación ya pues se considera de que debe de darse de conocimiento y hacer el trámite correspondiente a las diferentes instituciones. Fallece la persona, le piden obviamente para que se haga la sucesión intestada y todo, y le dicen, ah, no, alto señora, usted no puede, ¿por qué? Porque esta persona, si bien es cierto, se llamaba hasta tal año así, pero ahora su padre lo ha reconocido después y su apellido es ahora tal. Así que, entonces yo nunca me casé con él. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, es terribles situaciones que pasa, pero en realidad sí se casó, solo que hubo esta, bueno, este reconocimiento posterior, ¿no? Voluntario que hizo el padre ya después, ¿no? De todo un proceso que hubo, pero fue más que todo voluntario y antes de fallecer también incluso decidió, ¿no? Podríamos decir, reconocer al hijo, ¿no? Entonces dice que sí fue comunicado, pero que no le dio importancia el hijo y bueno, ¿no? Al fin y al cabo, ahora los bienes, ¿no? Ya para realizar la sucesión intestada aparece con otro apellido. Imagínense, ¿no? Entonces son situaciones que pasan y que propiamente quizás por eso siempre es bueno verificar, ¿no? Este tipo de documentos posteriores ya a lo que es la celebración de matrimonio. Siguiente, por favor. Y bueno, ya como probamos, ¿no? Justamente cómo se prueba el matrimonio, es la partida, ¿no? Del registro del Estado Civil, partidas parroquiales relativas a matrimonios religiosos celebrados entre católicos, según el rito canónico en lugar donde no existe el registro civil y con anterioridad a la dación del decreto ley 6869, ¿no? Del 4 de octubre de 1930.
También tenemos cualquier defecto formal de la partida del matrimonio puede ser subsanada por la posesión constante, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Una situación de hecho que se da entre los que han sido titulados como casados del estado matrimonial, siendo prueba supletoria de la celebración del acto jurídico. Y el defecto subsanable no es puramente formal, ejemplo, los errores ortográficos, la omisión o error en los nombres de los contrayentes, que puede darse, se ha dado, la partida se subsana mediante la posesión constante, la cual acredita la celebración del matrimonio. Entonces, bueno, y también pues propiamente están los testigos, para eso también es válido los testigos, ¿no? Si es que hubiera cualquier situación ahí, pero podríamos decir que son errores que se pueden subsanar. Lo que sí no se podría subsanar, lo que decíamos un momento, es quizás que no existe en este caso la firma del funcionario y ha pasado muchísimos años, ¿no? Entonces, ¿cómo saber, no? Que esta persona, porque ojo también hay que tener en cuenta de que ustedes saben que en las municipalidades las gestiones que ingresan son cada 4 años. Entonces muchas veces cambian de funcionarios. Entonces, ¿quién celebró en ese momento, no? ¿Quién fue? Entonces, por eso sí es importante verificar de todas maneras estas partidas. Bien, siguiente. ¿Cómo se prueba el matrimonio? Bueno, las pruebas extraordinarias y supletorias del matrimonio ante la falta o pérdida del registro, del acta del matrimonio u otros medios pueden acreditar la celebración del matrimonio, cualquier medio de prueba, ¿no? La declaración de testigos que asistieron a la boda, las partes del matrimonio, las publicaciones relativas al matrimonio. Es una presunción juris tantum, ¿no? Entonces podríamos decir que sí se podría no efectivizar de esa manera también. Una sentencia penal, en este caso el juez penal puede imponer una condena o absolver al acusado de haber cometido un delito referido al estado civil, como puede ser supresión o alteración del estado civil, fingimiento de embarazo, parto simulado, alteración o supresión de la afiliación del menor, móvil o de honor. Bueno, podríamos decir, quizás con anticipación se dieron este tipo de procesos, ¿no? Entonces también podríamos decir que es una prueba, ¿no? Tal cual. Posesión constante del Estado, de casados de los padres, ¿no? Siendo los hijos los que deben probar, ¿no? Ejemplo, uso de la mujer del apellido, del que públicamente es reconocido como su marido, y habitar en domicilio común. Ejemplo, ¿no? Es una situación en la cual se prueba y que hoy en día, ¿no? Como vuelvo a decir, podríamos decir, hay más divorcios que dentro de las estadísticas que matrimonios, hay más uniones de hecho, ¿no? Pero hay justamente las consecuencias cuando han fallecido en estos últimos tiempos que hemos visto de la pandemia, sí ha causado como también un repensar, ¿no? Podríamos decir en las parejas, ¿no? Que tanto se han perjudicado, en este caso los hijos, que tanto se ha perjudicado justamente esa pareja con la que estaba viviendo 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, realizar, imagínense, un reconocimiento de unión de hecho, es un proceso que no dura pues un mes, hasta podríamos decir ni un año, ¿no? Es más, muchas veces. Entonces, lamentablemente, pues, necesariamente es llegar a tener estas dos opciones, ¿no? Bien contraigo matrimonio ante una decisión voluntaria o bien ante esta unión, justamente de hecho que puedo tener con mi pareja, ambos podamos, ¿no? Llegar a inscribirnos, ¿no? Ante registros públicos. Entonces, cosa que más adelante no existe un perjuicio, ¿no? Como lo que hemos visto actualmente. Siguiente. Bien, entonces yo les agradezco por su atención y por mi parte esta sería la exposición que he hecho referente a lo que es la celebración del matrimonio. Si hubiera alguna pregunta, estoy apta para responder. Muchas gracias.